Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de nuestro tercer tema en esta tercera semana. El tema es la autobiografía. La autobiografía se considera un género literario, pero bueno, ahorita vamos a ver cuáles son sus características. Primero que nada, ¿qué es una autobiografía? La autobiografía es la narración de una vida o parte de la vida escrita por el propio protagonista. La autobiografía muestra el nacimiento de nuestro protagonista, sus logros, sus fracasos, sus gustos, sus experiencias, reconocimientos y otros acontecimientos importantes de su vida. Es un género literario que en gran medida se sitúa en la frontera entre la literatura y la historia, y está cercano a otros como la biografía, el epistolario, el libro de viajes, las memorias, el currículum, etc. La característica más importante de la autobiografía, o bueno, una de sus características más importantes, es que cuenta la vida de una persona, pero desde su perspectiva. A diferencia de otros géneros o de otros textos, la autobiografía va a estar totalmente cubierta de la subjetividad de quien la escribe, porque yo voy a contar mi propia vida. Entonces, muchos de los hechos o de los sucesos que presentamos van a estar manchados o impregnados de mi punto de vista. Este término se utilizó por primera vez como un neologismo a principios del siglo XIX en Inglaterra. El término autobiography fue utilizado por el poeta Robert Southey en un artículo de 1809. Sin embargo, ya se había utilizado en otras ocasiones. Incluso en la primera ocasión en la que se tiene este término registrado fue por Friedrich Schlegel y lo utilizó en 1798. La autobiografía es una mirada de la persona hacia sí mismo, revisando los momentos más importantes de su vida, los que han sido más trascendentales en la vida de alguien. El rasgo distintivo de la autobiografía es que el propio narrador de las anécdotas es el personaje que las vive, y en este caso, el mismo autor del libro. Narrador, protagonista y autor convergen en una sola figura, lo cual, y aquí es muy importante, no es garantía de que todo lo que se dice sea verídico. Por eso no podemos decir que sea un género histórico, porque el autor de la autobiografía puede escribir las cosas desde sus memorias y sus memorias están impregnadas de sentimientos, emociones, cómo me marcó tal o cual situación. Sería el equivalente literario a un autorretrato pictórico. Es simplemente cómo me veo yo, no cómo me ven los demás. Algunos autores célebres de autobiografía fueron Teresa de Jesús, Rousseau, Giacomo Casanova, Goethe, François-René de Chateaubriand, José Zorrilla, Stendhal, Tolstoy, Gide, Tomás de Quincy y un largo etcétera de autores antiguos y contemporáneos. ¿Por qué son tan famosos ellos? Por la gran maestría en que cuentan su historia, de manera que sea tan interesante para que la gente quiera leer. Las autobiografías son dar a conocer nuestra propia historia desde nuestro punto de vista. Podemos pensar que es una especie de diario, juntando todas las anécdotas y momentos importantes de nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo se escribe una autobiografía? La autobiografía tiene que tener una serie de elementos y características muy importantes. La primera es elaborar una cronología vital,
¿Qué es una cronología vital? Bueno, la cronología vital se refiere principalmente a un esquema de la vida. A grandes rasgos, elaborar un pequeño esquema que nos permita visualizar los periodos importantes de nuestra vida, los puntos que son un parteaguas en nuestra vida. Nuestro nacimiento, el momento en el que conocimos a nuestro hermano, el primer día que entré a la escuela, cuando llegó mi mascota, el día que me gradué de la secundaria, de la prepa, de la universidad, un accidente que tuve, esos momentos muy importantes. Tenemos que realizar un esquema acerca de ello. Como número 2, tenemos que extraer anécdotas. Hace falta dar con anécdotas importantes, momentos importantes de nuestra vida, contar ciertas situaciones que le den más credibilidad a lo que estoy haciendo. Podemos contar anécdotas graciosas o cosas que nos marcaron de tal manera como puede ser alguna pérdida, algún fallecimiento, el momento en el que conocimos a alguien. También en una autobiografía debemos elegir el punto de partida. No necesariamente nos vamos a ir hasta el nacimiento. Lo mejor o lo más correcto sería hacerlo. Sin embargo, podemos elegir iniciarlo desde el presente e irnos para atrás. Otra cuestión bien importante es construir la primera persona, el yo. Todas las autobiografías se redactan en primera persona, por lo que tienen un contenido subjetivo y emocional. También debemos definir cómo será esta primera persona, un alter ego, vamos a decir las cosas de una manera histórica, vamos a ir paso a paso, cómo lo queremos hacer. Después, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Los tiempos en que crecimos fueron determinantes para nuestro proceso y nuestras decisiones, por lo que no debemos dejarlo afuera. ¿Qué sucedía en mi alrededor cuando yo había nacido? ¿Qué pasaba en mi entorno cuando crecí? ¿Qué sucesos marcaron alrededor de mi vida, mi ciudad, mi país y que fueron importantes? Una persona que nació durante la época de la Revolución definitivamente debería de mencionarlo en su autobiografía, porque eso tiene que ver definitivamente con su vida. Escribir con honestidad. Es importante o es imprescindible que la redacción no vaya en cuanto a lo que quisiera haber sucedido o que quisiera que me hubiera sucedido, sino exactamente lo que me pasó. Debemos intentar que sea lo más honesta posible, sin por ello perder ese pequeño toque de literariedad, es decir, de espontaneidad. Por último, nuestro relato puede estar dividido en capítulos, en partes que vayan marcando los distintos sucesos de nuestra vida. Tal vez si nuestra autobiografía la escribimos a los 80 años, podemos poner primeros años, escuela, familia. Si ahora tú tienes 14, 15 o 16 años, quieres escribirlo, tal vez no sea tan necesario. Eso depende totalmente de ti. Un dato más que es muy importante es los tiempos verbales. Recuerda que si vas a hablar en pasado, todos los verbos tienen que estar en pasado. Si vas a narrar en presente, todos los verbos tienen que estar en presente. Un punto más antes de finalizar es no confundir la autobiografía con la biografía. Si bien las dos abordan la reconstrucción de la vida de una persona, la biografía busca un rigor más elevado, es decir, una serie de características, elementos que nos hagan darnos cuenta que lo sucedido en realidad pasó, mientras que la autobiografía es más subjetiva.
Puedo rememorar episodios importantes y significativos dejando de lado otros. En la biografía no. En la biografía tenemos que investigar a conciencia lo que le sucedió a la persona. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Todavía no es tiempo de que escribamos nuestra autobiografía. Falta ver algunos elementos. Lo que vamos a realizar ahorita son un par de pasos para abonar a la realización de nuestra autobiografía. Lo primero es elaborar una cronología vital con los datos importantes: fecha de nacimiento, nombres de nuestra familia, hermanos, estudios y los logros que llevamos a nuestro momento. Elegir anécdotas, algunos momentos o hechos importantes de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a elaborar una línea del tiempo, ya sea en nuestro cuaderno, con dibujos, o en un procesador de texto, o en algún procesador de imágenes, como tú quieras. Una línea del tiempo que marque 12 momentos importantes de nuestra vida desde nuestro nacimiento a este punto. Manos a la obra.